Está bien, pero si el juez solamente tiene que analizar digamos, no hay algo que establece que efectivamente tiene que ser liberado. Bueno, pero ahí, digo, juegan otros criterios, ¿no? O sea, constitucionalmente los jueces son responsables del menor apartamiento a los derechos de los ciudadanos, de modo tal que si hay personas que están en las condiciones descriptas en el Código Penal para ser objeto de medidas escarcelatorias o de la aplicación de medidas sustitutivas de la privación de libertad, como las dispuestas en la ley 17.726, es una responsabilidad judicial, no, ningún juez va a dejar de cumplir la ley. O sea, Está bien, pero la pregunta es si esto era necesario. Digamos, si esto no puede ocurrir hoy día ya. podría ocurrir hoy día, pero realmente no hay información de calidad que se le pueda que hoy se le provee a los jueces. Porque, digamos, los jueces tendrían que revisar expediente por expediente y además el defensor, el fiscal tendrían que conocer esa situación para poder informársela al juez. O sea que lo que se crea es un mecanismo de circulación de información entre los actores del sistema de administración de justicia y del sistema penitenciario. O sea, no son dos dos entidades apartadas con respecto al privado de libertad. El sistema de administración de justicia penal y el sistema penitenciario son hermanos de la misma madre. Ahora, justamente entre los magistrados hay visiones contrarias a esta iniciativa. De algún modo, algunos consideran que esto no es injerencia de los jueces, ver cuáles son las capacidades que tiene el sistema carcelario. Por ejemplo, en declaraciones a El Observador, el juez penal Nelson Dos Santos afirmó que a los jueces no le corresponde evaluar si hay o no plazas disponibles. ¿Usted qué opina de esto? Y lo que opino es que seguramente el juez le han hecho mal la pregunta, porque acá no se trata de que el sistema judicial evalúe las plazas, sino que él reciba la información que el sistema le va a dar acerca de la situación de ese penal y de ese procesado en concreto. O sea, no se trata de que el juez va a tener que evaluar si existe o no plazas. O sea, hay otros países donde esas soluciones se aplican, pero no es el caso de la norma que estamos considerando en Uruguay. O sea, piense solamente, por ejemplo, en las declaraciones recientes del director de Centros Penitenciarios de Chile, donde dice, en la cárcel tal, no admitiremos más reclusos hasta que exista cupo. O sea, eso se maneja en otros países, pero no es el caso de Uruguay. No es lo que dice esta norma, no es lo que quiere el Poder Ejecutivo, no es lo que se ha discutido, y bueno, esa es la situación. Pero el asunto es si no es transferirle la responsabilidad de alguna forma al magistrado. No, para nada. ¿Cómo le va a transferir la responsabilidad si el magistrado sigue siendo el responsable de la situación procesal del detenido? El sistema penitenciario le va a proveer de información sobre la situación del penal en general, del centro de privación de libertad en general, y de ese individuo en particular, de ese recluso en particular. Vuelve un poco a la pregunta de si es efectivamente necesario que aparezca este artículo. Si, por ejemplo, el tema de la liberación anticipada, ya hay normas que están en ese sentido vigentes. Bueno, de hecho, el Observador manejaba el otro día que hay un 75% de las libertades anticipadas que son solicitadas por los reclusos que son negadas. Uh-huh. Sí. O sea, esa es una respuesta de los magistrados que individualmente estudian caso por caso y en la mayoría terminan diciendo que no la libertad anticipada es una competencia de la Suprema Corte. Y sí, cuando hay informes de mala conducta, los magistrados deciden no aceptarlo. Ahora,
este mecanismo no cambia esa realidad. O sea, si el sistema penitenciario le ofrece la información a los magistrados y a los de la Suprema Corte o a los jueces penales, y se considera que no existen condiciones de rehabilitación, será negada, pero la información va a estar a su disposición. Se habla insistentemente que esta ley va a permitir que se liberen 2.000 presos. Sí, eso es lo hemos dicho en la conferencia de prensa, lo ha reiterado el ministro del Interior hasta el cansancio. Esta no es una ley de liberaciones. Esta ley no innova en absoluto ninguna de las hipótesis de liberación, o sea, no crea nuevas condiciones para la liberación, únicamente crea un mecanismo que pone en conocimiento de los magistrados actuantes información sobre las condiciones de vida y la situación personal de la persona privada de libertad. En función de las características de los reclusos que están hoy detenidos en centros de reclusión, ¿cuántos podrían estar amparados justamente, por ejemplo, en esto de la libertad anticipada? Todas las personas penadas que hayan cumplido los 2/3 de la pena están por la ley facultados para ser considerados como beneficiarios de ese mecanismo carcelatorio. ¿Cuántos son? Ese dato lo tiene la Suprema Corte de Justicia, no yo. Porque no el Ministerio del Interior. Y estos 9.252 que hoy son plazas que están ocupadas por reclusos, ¿cuál sería el número óptimo en función de la infraestructura que está hoy disponible? Le reitero, las cárceles, algunas hay sobrepoblación, hacinamiento alto, en otros es aceptable y en otras es crítico. Si quiere un ejemplo de cada una, le digo, aceptable y más que aceptable es Campanero, una experiencia en La Valleja de una cárcel chacra donde no hay hacinamiento. No es que el hacinamiento sea aceptable, no hay hacinamiento. Otros centros penitenciarios del interior del país pueden tener hacinamiento alto, porque superan póngale Canelones. El hacinamiento crítico obviamente está en Concar y Libertad, pese a que el Estado, el Ministerio del Interior y la aprobación de las leyes de emergencia carcelaria han destinado ingentes recursos económicos a construir nuevas plazas. Se han construido más de 2.000 plazas en el sistema y continúa en progresión. Ahora el debate sigue siendo: ¿dedicamos plata que podría ser destinada a la educación para seguir construyendo cárceles? ¿O hay otros mecanismos que el derecho comparado muestra que son eficaces para combatir la prisionización constante de personas? Vamos a ir a este proyecto de ley más en general a propósito de la reglamentación del instituto después de la pausa, pero me quedo con este mensaje de unos cuantos que han llegado desde la audiencia, de Armando, que dice que el Poder Ejecutivo le está pasando de taquito el problema de hacinamiento carcelario al sistema judicial. Todo lo que plantean ahora ya existe. El sistema es tan perverso que los jueces piden informes al INACRI para saber si tal o cual preso está en condiciones de ser liberado, porque tiene 2/3 de la pena cumplida, pero más del 70% de los que están en estas condiciones, o sea, en condiciones de ser liberados, ahora tienen mala conducta provocada por el mismo hacinamiento. Entonces, ¿cómo se corta este círculo? Exacto, esa es una muy buena consideración, y que no está fuera de los parámetros de estudio del Ministerio del Interior. Nosotros hemos dicho desde el principio que hay una necesidad de proceder a una reforma profunda del sistema de administración de justicia. Eso implica la reforma del Código Penal y la reforma del Código Procesal Penal. Vemos rápidamente, después de la pausa, algunos otros detalles de este proyecto.